Tal? Buenos días a todas y todos. Vamos a comenzar con su materia el día de hoy. Estamos dentro de la materia de Derecho Constitucional y el tema de hoy va a ser Derechos Humanos y Garantías Individuales. ¿Sí me alcanzan a escuchar con claridad? Buenos días, sí, 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 lo escuchamos. Ok, Gracias, perfecto. maestro. Sí. Permítanme para compartir pantalla nada más. Ok, como les mencionaba el día de hoy vamos a hablar acerca de los derechos humanos y de las garantías individuales. La finalidad de la clase es precisamente que ustedes analicen el concepto de derechos humanos, que se adentren un poco más a este concepto y las garantías individuales que están en nuestra Constitución. Comprendan su naturaleza, alcance y la manera en que protegen la dignidad y las libertades fundamentales de las personas. En resumen, buscamos, en un segundo para aceptar aquí a alguien más. Buscamos que estudien los principios que están en la Constitución y los mecanismos legales que tienen para la protección y defensa, que sean capaces de identificar y explicar lo que es el concepto de derechos humanos y las garantías individuales, evaluar su importancia en el contexto constitucional y aplicar este conocimiento para interpretar y argumentar sobre casos concretos relacionados a estas cuestiones. Bien, entonces, lo más importante yo considero que es iniciar con la definición de los derechos humanos. Y los derechos humanos se pueden definir como aquellos derechos inherentes a todas las personas, sin distinción de nacionalidad, género, etnia o religión. Esta es una interpretación o una definición naturalista. ¿Qué quiere decir esto? Que viene del derecho natural. Es un derecho que no está o no tiene que estar plasmado en alguna ley, algún reglamento o en la Constitución, sino que simplemente por el hecho de ser persona ya tienen el alcance a estos derechos. Por otro lado, las garantías individuales son mecanismos para la protección de los derechos fundamentales. Por ello es que son importantes o adquieren esta relevancia, porque sin las garantías individuales y su protección, pues no podemos hacer valer los primeros. ¿Y qué relación tienen con el derecho constitucional? Pues una que son la base de toda la Constitución de entrada y segunda que recuerden que la Constitución es nuestro órgano, nuestra Carta Magna, nuestra legislación máxima, la que tiene la mayor jerarquía junto a los tratados internacionales y en ese sentido, siendo estos los dos pilares, pues permean dentro de todo el texto constitucional. Entonces es importante que entendamos que vamos ahorita en clase a explorar el concepto de derechos humanos y garantías individuales en el ámbito del derecho constitucional. Nos quedamos con eso, que los derechos humanos son aquellos inherentes a todas las personas que están reconocidos de manera internacional como fundamentales para la dignidad y la libertad de las personas. Y las garantías individuales son estos mecanismos legales que protegen los derechos frente al poder del Estado. Es importante que ustedes comprendan cómo estos conceptos se van entrelazando uno con otro, proporcionando una base sólida para la protección de los derechos fundamentales. Sobre los antecedentes históricos, ahí se empalmó un poquito la presentación, pero bueno, dentro de los antecedentes vamos a encontrar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Esta fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un estándar internacional de derechos humanos. ¿Cómo ha ido evolucionando esta cuestión de los derechos humanos? A través de los movimientos sociales y políticos que han promovido la expansión y reconocimiento de los derechos humanos. ¿Y qué influencia ha tenido en las constituciones? Pues ha inspirado la inclusión de derechos fundamentales en las constituciones de todo el mundo. Con ello, ¿qué queremos decir? Bueno, que los derechos humanos tienen
raíces históricas que van a remontar a los movimientos de libertad, de justicia, de dignidad a lo largo de los siglos, que viene desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta pauta, este parteaguas que se marca y que es muy importante para establecer el conjunto de principios universales de los derechos humanos. Desde entonces los derechos humanos han evolucionado y se han expandido gracias a los esfuerzos de movimientos sociales, políticos, culturales en todo el mundo. Y esta evolución ha influido en la redacción y contenido de las diversas constituciones, que reflejan y protegen derechos fundamentales de los individuos. En resumen, recordemos que nuestra constitución recoge los ideales de muchas de Francia. En el tema de la Revolución Francesa es un parteaguas muy importante en materia de derechos humanos, pues precisamente ahí es donde empiezan a reconocerse y los diversos entes internacionales adoptan estos principios que vienen de la Revolución Francesa, en nuestro caso mexicano. En ese sentido es importante que conozcamos como de dónde vienen para que de esta manera tengamos un panorama más amplio, ¿verdad? También recordemos que nuestra Constitución recoge lineamientos del sistema jurídico norteamericano, donde también se busca una protección, sobre todo en el ámbito procesal o jurídico, en las garantías procesales, y que precisamente también ya son un derecho humano. Si ustedes quieren ahondar un poco en el tema de qué es un derecho humano, no les recomiendo que lean la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, donde viene un catálogo muy amplio de los mismos. Y es en este catálogo donde ustedes se van a dar cuenta de los derechos humanos, entre comillas, básicos, si lo quieren ver así. Ya si ustedes quieren ver todavía un poco más, les recomiendo que vean la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde precisamente se encuentran todos estos lineamientos, tesis, jurisprudencias de la Corte que hablan acerca de este tema y en el cual ustedes podrían eh, ampliar el conocimiento en cuanto a qué derechos humanos tiene reconocidos una persona. Ahí vamos a ver algunos de los principales derechos y garantías. eh, Están acomodados en tres grupos, que son los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, y las garantías personales. O yo diría también más bien garantías procesales. Empezamos por los primeros. En los derechos civiles y políticos vamos a encontrar la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo y la libertad de religión y de asociación. De asociación se refiere a podernos reunir, a poder conversar, siempre que sea un tema lícito. En cuanto a los derechos económicos y sociales, tenemos ahí el derecho al trabajo, a la educación, a la salud y a un nivel de vida adecuado. A todo ese conjunto también se le conoce como un mínimo vital, cuestiones que son ya básicas en un estado social y democrático de derecho. Y tenemos las garantías procesales, que es la presunción de inocencia, el derecho a una defensa técnica y adecuada, el acceso a la justicia y al debido proceso. Todos estos derechos humanos van a abarcar una amplia gama de libertades y de garantías que protegen la dignidad y la autonomía de las personas. Los derechos civiles y políticos se refieren precisamente a estos derechos que tenemos como ciudadanos, por ejemplo, a votar y ser votado. No sé si han escuchado ese tema, ese es un derecho político que tenemos en el Estado mexicano. Por otro lado, los derechos económicos, sociales y culturales, por su acrónimo es DESC. Les recomiendo que se lo aprendan así, es mucho más sencillo. Hacia abajo, DESC. Estos derechos tienen una relación directa con la persona y con su entorno, con el entorno en donde se desarrolla, en donde vive, en su cultura, etcétera. Y las garantías procesales, pues precisamente tienen relación con un proceso, ¿no? A que se vigilen todas estas cuestiones básicas con la finalidad de que el proceso sea
lo más apegado a derecho posible y que se respeten todos los derechos que tiene una persona que se enfrenta a algún conflicto con la ley penal o que pretende promover una acción en la cual haga valer algún derecho. Sobre la protección y promoción. Las instituciones nacionales e internacionales. ¿A qué nos referimos? A que hay organismos gubernamentales y organizaciones internacionales encargadas de proteger y promover los derechos humanos. Los mecanismos de control son estos sistemas de monitoreo, denuncia y sanción de violaciones a derechos humanos. Y la educación y sensibilización es la importancia de que desde la educación se fomente una cultura de respeto a los derechos humanos. Entre las instituciones nacionales e internacionales, recordemos que hay un tema que es muy importante traer a colación, que es una reforma que se hizo en materia de derechos humanos en el año del 2011. No sé si ustedes la recuerden. Fue allá por junio del 2011 y es una reforma muy amplia que se hizo en materia de derechos humanos, dentro de la cual se añaden varios mecanismos de protección, por ejemplo, el principio pro persona, que no es otra cosa más que una interpretación más garante y amplia de dos leyes en conflicto. Se estableció la jerarquía de los tratados internacionales a la par de la Constitución y deja de tener validez lo que se conocía antes como la pirámide de Kelsen. Adquieren los tratados esta fuerza constitucional de igualdad constitucional y precisamente esto hace obligatorio el que se observen los derechos humanos para todas las personas. Y también se adquieren ciertas obligaciones, por ejemplo, a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, que justamente estamos viendo dos de estas aristas ahí en presentación, dice proteger y promover los derechos humanos. Sobre los mecanismos de control, también en el año del 2011 surge el sistema de control difuso, que quiere decir que todas las autoridades, también en el ámbito de sus competencias, están obligadas a invalidar un acto que sea contrario a los derechos humanos. Por ejemplo, los jueces ya no tenemos que tener un control concentrado, que sería que la Suprema Corte analizara cada caso en concreto, sino que si un juez se da cuenta de esta situación, tiene no solo el deber, sino el derecho, sino la obligación de precisamente dejar de cometer ese acto violatorio de derechos humanos. Lo mismo para las autoridades de un nivel más bajo, como lo pudieran ser las policías. Y por la educación y sensibilización, yo creo que no hay ahí tema de confusión, simplemente es que haya estas campañas constantes de capacitación, de educación, donde se les explique precisamente como ahorita qué son los derechos fundamentales o los derechos humanos y cuáles son los mecanismos que existen para hacerlos valer. Estos derechos fundamentales o derechos humanos y garantías individuales los vamos a encontrar en la Constitución. Están reconocidos de manera expresa y no solamente en nuestra Constitución, en la Constitución de los países, de muchos, ¿verdad? Todos los que adoptan estas convenciones y tratados internacionales. Pero en México, hablando a nivel local, pues también están reconocidos en el artículo primero constitucional. Y es importante entonces que hablemos de la jerarquía normativa. Ya decíamos hace rato que con la reforma del 2011 los tratados internacionales suben y se consideran norma suprema a la par de la Constitución, ni por abajo ni por encima, es simplemente a la par. ¿Y qué pasa cuando hay dos normas en conflicto? Pues precisamente hay que hacer una interpretación, porque recuerden que el derecho se interpreta, no siempre es atenderlo a la literalidad, sino que hay que interpretarlo. Y en esta interpretación es que nos vamos a dar cuenta que eh, pudieran chocar dos derechos, pero que hay que buscar la norma que mayor favorezca a la persona. Ese es el principio pro persona que les decía hace un momento. Y por último, abajo viene el control de constitucionalidad.
que es el rol de los tribunales constitucionales en la protección de derechos. También ya hablamos de eso hace un ratito. Es el control de constitucionalidad, es ¿cómo les diré? Análisis, el análisis que hace cada persona, esta ponderación que hace cada persona para poder tachar de inconstitucionalidad un acto violatorio de derechos humanos y que es un control de constitucionalidad que se encuentra en mecanismos de control difuso, como les decía. Cada autoridad en el ámbito de sus competencias ya tiene esta obligación, ya no tiene que esperarse a que sea un órgano concentrado como la Suprema Corte o como un tribunal constitucional quien tenga que analizar la situación en concreto. Esto para hacerlo de una manera más garante, más ágil. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta? Creo que no. Vamos a continuar entonces. Y yo tengo una pregunta, maestro. A la orden. Este, ¿Hasta qué punto los derechos humanos o las garantías individuales están respetadas? Porque ya ve que tenemos, por ejemplo, países en los que estos derechos humanos no están respetados, como por ejemplo en Corea, que te pueden quitar la vida por algún ilícito, cosas así. Sé que en nuestro país sí se respeta, pero ¿hasta qué punto pueden ser violados por la ley, por así decirlo? Acuérdate que para que algo sea violado tiene que primero estar reconocido. O sea, si estos países no han ratificado estos tratados internacionales, pues de entrada no hay competencia, no hay jurisdicción de el ámbito internacional. Y si bien es cierto que nosotros y otros países que han ratificado reconocemos estos derechos como inherentes al hombre, es decir, que los tenemos solo por el hecho de ser persona, no quiere decir que todas las entidades o todos los estados internacionales lo reconozcan y que también tiene relación con algo que se llama principio de legalidad, aquí en México al menos, que es que todo lo que se debe reconocer o no reconocer, todo lo que se debe limitar en algún derecho, tiene que estar previamente en la ley. Digamos que si ellos no reconocen estos tratados internacionales, pues no están obligados. Y si no estás obligado, pues no estás violando un derecho humano, que también pasa mucho con estos países en conflicto, con Gaza ahorita y el conflicto armado. Desde nuestra perspectiva, pues claro que están violando derechos humanos, ¿no? Y que no se están respetando. Digo, no basta, no tenemos que ir tan lejos cuando aquí en México diariamente hay una violación de derechos humanos a pesar de estar reconocidos. Pero para contestar a tu pregunta, más allá de que se violen o no, es de que reconozcan esta jurisdicción de la materia internacional, porque hay dos posturas para analizar el derecho. Una postura naturalista, que quiere decir que reconocen los derechos por el solo hecho de ser persona, y una postura positivista, que reconoce los derechos hasta que están establecidos en una ley. En la primera, nadie te otorga los derechos, ya los tienes por el hecho de ser persona, y en la segunda, el Estado es el que te tiene que otorgar ese derecho. No sé si me expliqué. Sí, sí, como que concretamente tendrían que estar reconocidos, por ejemplo, por la ONU, que es quien rige los derechos humanos, ¿no? Y Depende. tendrían que... ok. Depende, hay veces que no es tanto la ONU, por ejemplo, puedes ratificar un tratado que es la Convención Americana de Derechos Humanos, y ya sería más bien la Corte Interamericana quien lo reconocería, pero sí, primero los tendría que reconocer, o más bien tendría que ratificar esta jurisdicción de la Corte para ya poder decir que están violando algo, ¿verdad? Que como quiera se comete, o sea, la realidad es que sí se Claro. cometen estas violaciones, pero una cosa es lo que dice el papel y otra lo que pasa en la realidad de Manuel. Por ahí levantó la mano una compañera a la orden. No, creo que ya no. ¿Alguien más alguna duda antes de avanzar? Creo que no. Bueno, continuemos entonces con la presentación que vemos en pantalla, que habla sobre los desafíos y las amenazas que presentan los derechos humanos, que justamente es lo que hablábamos hace un momento con el compañero Emanuel, ¿no?
que a final de cuentas en la actualidad persisten estos abusos y violaciones a pesar en la protección de los derechos humanos, inclusive aunque estén reconocidos, es lo que yo les decía hace un momento. Eh, Creo que nos pasamos uno, ¿no? Sí, nos pasamos, una disculpa, vamos a regresarnos tantito aquí. Sobre algunos casos, ahí precisamente vemos en pantalla lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien se encarga de la observancia y las sanciones de cuando alguien ha ratificado y no cumple con esta Convención Americana de Derechos Humanos. Ahí van a ver en pantalla algunos casos que tienen bastante impacto y que son muy importantes en el Estado mexicano, caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, donde hay condena al Estado por violaciones al derecho a un juicio justo y a la integridad personal. Más reciente aún, el caso de Sompax Letexpile y otros contra México, el caso de García Rodríguez y otros contra México, que son de índole penal y que precisamente condenan al Estado mexicano por cuestiones de violaciones al debido proceso, por cuestiones a la presunción de inocencia, por ejemplo, que es este aspecto de la prisión preventiva oficiosa. Si ustedes como estudiosos y estudiosas del derecho probablemente escucharon que hace unos días estuvo en auge esa discusión y si no les recomiendo mucho que se metan a ese tema, sobre todo a las y los que tienen planeado dedicarse al derecho penal o a quienes les gusta el derecho penal. Es una discusión muy rica, si la quieren ver así, de por qué México viola derechos humanos en esa materia procesal y qué ha dicho la Corte y por qué hay condena al respecto. Y ahorita que están ustedes en el pleno jurisdiccional norte, si lo quieren ver así, porque se divide en dos, norte y sur. En el norte sí están respetando esa decisión de la Corte Interamericana de decir que hay una violación a derechos humanos, a diferencia del sur, donde siguen manifestando ellos que debe primar la primacía, que debe primar la, la Constitución por encima de los tratados internacionales. Y sobre los precedentes, pues hay sentencias y resoluciones, eh, inclusive de la Suprema Corte de Justicia, donde se habla de este tema de los derechos humanos. Hay discusiones muy ricas como la contradicción de tesis 96 del 2011, 93 del 2011, que es precisamente por parte del ministro Cosío y establece cuándo tiene más peso la Constitución y cuándo tienen más los tratados internacionales. Desde la perspectiva de este narrador, si me preguntan a mí, yo considero que siempre hay que buscar una protección amplia, que eso es lo que dice el artículo primero constitucional, y esa es la esencia de la reforma constitucional del 2011. Pero a final de cuentas, como les vuelvo a repetir, la Constitución se debe interpretar, no podemos solamente atender a la literalidad. Entonces siempre va a haber un debate muy grande en este tema y ustedes pueden tener un criterio diverso siempre y cuando esté fundado, ¿verdad? Les recomiendo mucho que lean el tema para que en su momento puedan tener su criterio y aplicarlo como mejor les favorezca. Y ahora sí, platicábamos de los desafíos y amenazas. Pues en resumen, ¿cuál va a ser el mayor desafío contra la protección de derechos humanos? Pues la violación directa a un derecho humano, ¿no? La persistencia de abusos y violaciones, que la autoridad vulnere estos derechos en cada ámbito de las competencias. ¿A qué nos referimos? Desde las policías, los municipios, los estados, inclusive la nación, la corrupción e impunidad, que sabemos que en México, sin entrar a temas políticos, pues es algo que ha adolecido México desde hace muchísimos años, y la discriminación y la desigualdad, que precisamente en materia de derechos muchas veces se materializa con estas barreras estructurales que limitan el ejercicio de ciertos grupos, como las mujeres, las minorías étnicas, las personas de la comunidad LGBTIQ+, por ejemplo, también las personas en situación precaria que no tienen acceso a los mismos recursos y pues que sí genera una desproporcionalidad en cuanto a su acceso a la justicia, que no debiera existir, pero que la realidad así sucede, ¿no? Sobre las estrategias para la protección de los derechos humanos. ¿Cuáles son las estrategias que el Estado ha implementado en el paso del tiempo?
el fortalecimiento de las instituciones para mejorar la capacidad y la independencia de los organismos encargados de los derechos humanos. Aquí hay varios organismos. Tenemos la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tenemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tenemos también como otra protector de derechos humanos al Poder Judicial. También tenemos a los jueces locales en el ámbito de sus competencias. Y en última instancia también tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La educación y sensibilización, que es algo redundante, ya lo hablamos hace un momento, que busca que desde las aulas universitarias o espacios educativos se hable de estos derechos humanos para que se conozcan. No puedes proteger algo que no conoces, dice el dicho. Entonces, precisamente buscamos que las personas tengan acceso a esta información y con ello conozcan sus derechos y los hagan valer. Y la cooperación internacional, que es entre estados y se da a través de tratados para que haya un respeto de estos derechos humanos a nivel amplio, ¿no? Y sobre todo la mirada internacional de los estados que no cumplen, que a final de cuentas yo considero que la sanción más grande que tienen ahorita es el tema de, pues de que no hay una, por ejemplo, afecta en negociaciones de comercio en ese ámbito, vaya, a eso me refería. Por ahí va la sanción que tienen probablemente los organismos internacionales que se afectan en cuestiones de comercio y que a final de cuentas sí tienen un impacto muy grande en la nación porque sabemos que pues por ahí les duele, ¿no? Entonces, hasta aquí alguna otra pregunta o duda que tengan. Es un tema relativamente sencillo, no tiene mucha complejidad. Déjenme nada más les voy a pasar por aquí. Tengo las indicaciones para la tarea de esta semana. Denme un segundito. Ujú. Ok, sí, ya chequé que les toca esta semana. Es un cuestionario. Ya saben, las indicaciones de siempre son las mismas. Hay que tener una buena conexión porque solamente les van a dar 2 intentos para responderlo. Son de opción múltiple para que no se preocupen. Es del tema visto el día de hoy. Es un tema bastante sencillo. eh, Tienen 2 oportunidades, por eso es importante que tengan una buena conexión, porque si ustedes se meten y lo saca la plataforma, pues los va a tomar como que ya llevan un intento. Entonces, para evitar esa situación es importante que tengan una buena conexión. Cualquier situación que tengan respecto a dudas de la materia que no tengan ahorita, las pueden hacer valer sin problema ya en el foro. Estamos para servirles por aquel medio y también cualquier situación extraordinaria que tengan respecto a su cuestionario también me lo pueden hacer valer en el momento que consideren para poderles apoyar. Yo les recomiendo que por favor lo hagan en su momento y que anexen alguna evidencia si los está sacando, si no tienen una conexión a internet estable, porque por cuestiones externas a ustedes, ¿verdad? Y en ese sentido para poderles apoyar. Entonces, sin más por el momento, yo me despediría si no hay ninguna duda y nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen día. Igualmente. Gracias, maestro, igualmente. Gracias, maestro. Que tenga buen día.